Hola, buenos días, bienvenidos a Bea Black Translations, el canal de las novelas olvidadas. Sponsors: Baka, Kawaii, Sugoi Desune, Kimoshi Sushi, Fokina Nigao Abdrisman. Muchas gracias a Mauricio Hernández, Gatos Tigres Blancos, Fede Madeo, Juan Antonio, José Banca y Delta 12. Continuamos con Harry Potter y el Tejón Quemado Vol 4. Capítulo 101. Gancho Moon elogiar a Gower no solo era difícil de entender para el propio Gower, sino que también había muchas personas que no entendían por qué Moon elogiaba a un enemigo. Cuando escuchó las palabras de Milton, Moon casi escupió toda la coca que tenía en la boca sobre la carta. ¿Hablas en serio? ¿Un mago de segundo año, un enemigo? Bueno, tiene un padre mortífago y trabaja con Malfoy y los demás todos los días para encontrar maneras de hacer trucos, y acosa a otros, pero para ser honesto, la palabra enemigo es un poco exagerada. Moon dobló el trozo de papel de carta que tenía en la mano y se lo puso, luego abrió otra carta y leyó palabras similares en ella. Además, si miras las cosas una por una, si intimida a otros, será castigado. Si hace pequeños movimientos que causen un impacto indebido, será detenido. En el juego, impresionó a la gente, así que fue realmente impresionante. La gente está impresionada. No ha hecho nada imperdonable. Si lo hace, naturalmente habrá otros castigos esperándolo en ese momento, y mucho menos elogios, depende de él si tendrá la oportunidad de participar. Gal, que estaba sentado en el suelo con las piernas cruzadas, abrió mucho los ojos. ¿No odias el comportamiento del pequeño grupo de Malfoy? Lo odio, pero el odio es el odio. Desde que subí a presentar el premio, no puedo favorecer a uno sobre el otro. Moon dijo impotente. Como dije, si realmente hacen algo que realmente duela a otros, luego ellos. Pero hasta donde yo sé, la última vez que él y Crabbe intentaron golpear a un estudiante de Gryffindor bajo las instrucciones de Malfoy, Gabriel los envió directamente a la profesora McGonagall y recibieron 2 semanas de confinamiento, y eso ya fue la última vez. Semestre. Por supuesto, en caso de que no lo recuerdes, ese estudiante de segundo año de Gryffindor fue encarcelado durante un mes por la profesora McGonagall porque casi le arranca el cinturón a Draco Malfoy en público. Sí, el Hogwarts de hoy ha perdido mucha vida colorida en el campus, bullying. Harry y Malfoy solo se han batido en duelo una vez hasta ahora, y solo pueden pelear cuando se encuentran. Después de todo, Malfoy no es estúpido. Conoce muy bien las consecuencias de manipular a la gente en Hogwarts. Sin embargo, en el corazón de Moon, un Hogwarts tan pacífico, armonioso y amigable es obviamente mejor. En cuanto a lo que piensen los demás, eso no es asunto suyo. En resumen, si te gusta el acoso en el campus, busca un rincón donde esconderte. Es una lástima decir que ahora las personas en Hogwarts que están encerradas y castigadas por intimidar a otros estudiantes se han convertido en Fred y George, porque prefieren encontrar a ese niño pequeño. Problemas con personas que quieren hacer pequeños movimientos. Por supuesto, eso fue el año pasado, al menos desde las vacaciones de Navidad de este año, los dos se han detenido por mucho tiempo. Después de que Moon explicó claramente, todos los pequeños tejones naturalmente dejaron de molestarlo. Después de todo, todos pudieron ver que Moon estaba ocupado con sus negocios en ese momento. Moon, que finalmente estaba limpia, dejó a un lado la penúltima carta y luego desdobló la carta del señor Lovegood. Luego, después de leer las 2 primeras líneas, el rostro de Moon se oscureció. Terminó de leer media página de la carta, la cabeza de Moon empezó a zumbar. Para resistir la tentación de tirar la carta a la papelera y mostrar el mayor respeto al escritor, Moon juró que había agotado toda la paciencia de su vida. A finales del mes pasado, después de que toda la agitación había disminuido, Moon escribió una carta a cada periódico que había inventado la noticia, aunque estaba feliz de ver las consecuencias de que esos periódicos fabricaran a sus enemigos, pero, para ser honesto, no le gusta librar guerras de opinión pública de esta manera. No es que no podamos ganar la guerra de la opinión pública de manera abierta y honesta. Tenemos que encontrar alguna manera de hacer algo torcido. Lo que es más importante es que, tanto emocional como lógicamente, él es parte de esos informes que usan trapos sucios gratuitos para describir a sus enemigos. Y tal comportamiento destruirá la propia credibilidad. Esta vez los periódicos todavía querían sacarlo de estas cosas malas, pero ¿y la próxima vez? ¿Qué pasa la próxima vez? Si tuviera que elegir entre tirar agua sucia a sus enemigos y mantener su propia credibilidad, reputación y reputación, Moon definitivamente elegiría lo último. Es por eso que escribió esta carta y dio una declaración solemne a esos periódicos. Si un comportamiento similar vuelve a ocurrir, ya no obtendrán el derecho de cooperar con el periódico de la escuela Hogwarts en sus informes, y nunca más recibirán otra pieza de información de interés periodístico de él. Si se tratara de cualquier otra persona, tal declaración no tendría ningún efecto. Pero en lo que respecta a las muchas identidades actuales de Moon, la mayoría de ellas por sí solas son suficientes para que estos tabloides las traten en serio. Por lo tanto, no hay duda de que cada empresa periodística ha dado su propia garantía de que no solo corregirá los errores de su último y llamativo informe, sino que también pedirá disculpas al público. Al mismo tiempo, también está dispuesto a cumplir el acuerdo. Cualquier informe escrito sobre la base de la información obtenida de Moon garantizará que nunca echará más leña al fuego y nunca volverá a hacerlo. Estará claramente marcado. Nunca volverá a hacerlo son obviamente solo palabras. Cuando Moon termine en el escenario y se convierta en una persona digna de mención, nadie seguirá esto. Pero al menos por ahora han dado esta garantía. ¿Y qué pasa con el señor Lovegood? Es difícil para Moon decir si debería sorprenderse. ¿O es impactante? ¿O es shock?
Al leer entre líneas la carta de Lovegor, pudo ver claramente que, a diferencia de la mayoría de los otros periódicos y revistas pequeños, el señor Lovegor no dependía de este tipo de noticias para llamar la atención ni utilizaba tácticas de clickbait para ganar tráfico. Realmente creía que el padre de Voldemort era un maestro de pociones. Mon golpeó su cráneo. En realidad quería golpear el cráneo del señor Lovegor para ver qué había dentro. Pero no es imposible eliminarlo. Es escandaloso que el señor Lovegor realmente haya enviado la evidencia que le pidió a Mon que le dijera a Mon. Era un trozo de heces normal y corriente, sin nada extraño ni sospechoso, ni sangre, ni daños, ni siquiera una abolladura. Pero el señor Lovegor simplemente sintió que este era el certificado de identidad dejado por el padre de Voldemort a su hijo ilegítimo. Mon exhaló el suspiro más largo de su vida, luego dobló la carta en su mano y la metió nuevamente en el sobre. No había nada que decir y no había manera de que pudiera darle más información al quisquilloso. Le resultaba difícil imaginar qué argumentos escandalosos se le ocurrirían al señor Lovegor si entrara en contacto con el Partido Cuervo, los juramentos de sangre y similares. ¿Mon Fox es en realidad el cerebro detrás del Partido Cuervo? ¿Albus Dumbledore ha estado financiando en secreto a los juramentos de sangre? ¿El Ministerio de Magia controla en secreto todas las sociedades mágicas oscuras? ¿Qué pasa? Mon. Violet golpeó suavemente el dorso de la mano de Mon con su dedo meñique mirando tu cara triste. ¿No te estás comunicando bien con esos periódicos? Todo salió bien, muy bien, excepto el quisquilloso, son muy buenos haciendo de abogado del diablo. PFFT. Violet no pudo evitar reírse. Sacudió la cabeza y le entregó su tablero de dibujo a Moon. ¿Eh? Moon tomó la mesa de dibujo y echó un vistazo, solo para descubrir que era otro dibujo, que era muy similar a las cartas anteriores como Crucible Cape Prince, pero esta vez, la persona pintada en él se convirtió en la propia Violet. Sostuvo un libro en su mano y sacó un manojo de muérdago. En las ramas y hojas que colgaban a ambos lados del muérdago, a un lado estaba la versión Super Q de Violet, que extendió sus manos y trató de agarrar las hojas. Y por el otro, era la versión Super Q de Mon, quien se aferraba a las enredaderas y se acercaba a Violet a su lado. Además, hay una línea de pequeñas palabras escritas debajo. Cuando usas esta tarjeta, puedes obtener un libro y usar este libro para cambiarlo por 2 monedas de oro y cualquier Mon en cualquier momento. Vio esto, Mon se enderezó y sus ojos se iluminaron. Vaya, Violet, ¿es este el tipo de juego de cartas que mencioné? Este es solo el primero. Incluso para tus dibujos anteriores, no he pensado en el efecto todavía. Violet retuvo la mesa de dibujo desde la última vez que dijiste algo sobre dragón blanco de ojos azules, oscuro. Mago y otras cartas, estaba pensando, tengo tantas pinturas sobre ti y, por lo general, todos tienen muchas cosas interesantes para dibujar, tal vez pueda dibujar algunas cartas yo mismo y hacer ese tipo de juego. De todos modos, tengo ganancias del periódico de la escuela, y la profesora Sprout también me pidió que aceptara parte del álbum Herbal Journey, y ahora soy algo famosa. Violet levantó los dedos de su pie derecho y se balanceó ligeramente. Y dijo con una sonrisa, entonces, bueno, de todos modos, existe esto. En cuanto a si realmente podremos hacer el tipo de juego de cartas que mencionaste en el futuro, no lo sé. Tal vez lo dibuje. No tengo inspiración mientras pinto, no es un gran problema. Mon le dio unas palmaditas en el pecho. Si no puedes resolverlo, ¿todavía no me tienes? No te preocupes, tengo mucha inspiración en esta área, lo cual definitivamente es suficiente. Está bien, te lo dejo a ti de ahora en adelante. Tienes que ayudarme a terminar el cuadro. Violet frunció los labios y sonrió como una flor. Imitó la forma en que Mon le enseñó y estiró su propio dedo meñique. Mon entendió y estiró su dedo meñique, lo enganchó con el de Violet y luego levantó el pulgar para tocar el delgado pulgar de Violet. Tira del anzuelo, levántalo y no lo cambies hasta dentro de 100 años. Nota 1. Ambos hablaban chino, pero uno era más competente, mientras que el otro era mucho más entrecortado y torpe, pero cada sonido era exactamente igual. Obviamente, Violet había practicado especialmente esta frase, y más de una vez. Por supuesto, en cuanto a para qué sirve exactamente, eso sigue siendo una incógnita por ahora. Capítulo 102. Vaquero. El martes por la mañana, los pequeños magos llegaron una vez más al bosque donde se impartía la clase de cuidado de criaturas mágicas. Cuando llegaron allí, al igual que en las clases anteriores, el profesor Cleburne ya estaba esperando a su lado, y los olfateadores en el recinto también estaban. Ya estaba allí. Miró ansiosamente en la dirección por donde venían sus compañeros. Por supuesto, la mayor parte de la espera de Xiu Xiu no se debe a que faltan, sino a que la llegada de estos pequeños magos a menudo significa que tienen nuevas monedas de oro que conseguir. Solo un Niffler es especial. Sí, es el Niffler matón que está muy interesado en las manos de Mon y en Mon. De hecho, Mon se enteró más tarde de que todos este grupo de Nifflers fueron criados por el profesor Cleburne después de que él vino a Hogwarts para enseñar. Entre semana, estos Nifflers viven en el bosque prohibido y hay un territorio especialmente preparado para ellos. En cuanto al matón Xiu Xiu, es el mayor del grupo de Xiu Xiu que tienen aproximadamente la misma edad, y también cuida bien a los otros hermanos y hermanas menores. Aunque ocasionalmente patea a la izquierda y abofetea a la derecha para mantener su estatus como el hermano mayor del grupo, pero si algo sucede a diario, como cuando un Sniffer se escapa y hace enojar al profesor Cleburne, también lo hará. Siempre fue así Sniff, quien compartió la potencia de fuego y consoló a su hermano menor durante el entrenamiento. Está bien, todos, déjenme decirles algo por adelantado.
Al ver que los pequeños magos se habían reunido espontáneamente alrededor de la cerca, el profesor Ketleburn chasqueó los dedos. Después de que termine la clase de hoy, deben seguir a Sniff. Adiós, Sniffs. Al escuchar esto, casi todos los pequeños magos mostraron su desgana. Aunque los rastreadores parecen estar mucho más cerca de las pequeñas monedas de oro de los duendes que de ellos, hay que decir que después de llevarse bien durante un tiempo, estos pequeños se han ganado por completo el mundo con sus personalidades traviesas y vivaces. Favorito. Ahora que están a punto de separarse, los pequeños magos, naturalmente, no lo aceptarán tan fácilmente. Pero esta es una decisión que nadie puede detener. Todavía tienen que lidiar con los próximos exámenes finales. Efectivamente, justo después, el profesor Ketleburn dijo: a continuación, en las próximas clases antes de las vacaciones de Pascua, continuaremos repasando la biología que hemos aprendido antes, y el examen final de este año también será mejor que el nivel de dificultad. Se ha aumentado un poco en años anteriores, por lo que no solo probaremos los unicornios y los olfatos que aprendimos este año. La razón es muy simple. Ya estás en cuarto grado y tomarás tu soul el próximo año. Te ayudaré a tomar los exámenes difíciles con anticipación este año, para que no tengas puntajes insuficientes para aprobar los soul el próximo año. Al mencionar a los soul, muchos estudiantes mostraron una ligera depresión y pánico en sus rostros. Mon no tenía nada de qué entrar en pánico. No creía que tuviera problemas para aprobar ninguna clase, pero, en los ojos del profesor Ketleburn, podía ver un poco de desgana y nostalgia que era bastante rara. Inmediatamente, de repente se dio cuenta. Sí, cuando las clases comiencen nuevamente en septiembre, Harry y los demás estarán en tercer grado. En otras palabras, se estima que después de este semestre, el profesor Ketleburn dejará Hogwarts y comenzará su vida de retiro. Está bien, eso es lo principal. Sigamos conociendo a los Nifflers. De todos modos, los Nifflers y los unicornios siguen siendo la principal fuente de preguntas en el examen final de este semestre. No podemos contactar a los Nifflers y limpiarlos todavía. Peludo gente, aprovechen este último momento. Al igual que en la lección anterior, la bolsa que contiene las monedas de oro del duende está en la canasta de allí. Después de decir eso, el profesor Ketleburn se apoyó en la roca junto a él y lentamente le frotó los hombros. Mon miró hacia la cerca y, efectivamente, el matón Sniff lo estaba mirando de cerca. Solo giraba los ojos y miraba hacia un lado cuando un pequeño mago sacó una moneda de oro de duende. Al ver esta escena, Mon no pudo evitar reírse. Era bastante interesante tener a un niño tan pequeño esperándolo en cada clase. Sin embargo, no fue hacia la cerca de inmediato, sino que caminó lentamente hacia el lado del profesor Ketleburn. Este movimiento inusual naturalmente hizo que el profesor lo mirara. Profesor, quiero preguntarle de antemano, ¿qué calificaciones debemos obtener en los soul del próximo año antes de que podamos continuar tomando su clase de cuidado de criaturas mágicas? Mon dejó su bolso a un lado y preguntó fingiendo tener curiosidad. Yo quiero seguir estudiando este curso. La ceja ligeramente áspera del profesor Ketleburn se arqueó levemente, y luego mostró una actitud totalmente indiferente y dijo casualmente: ja, señor Fox, es inútil que me haga esta pregunta. La expresión del profesor parecía como si no le importara en absoluto, pero su voz repentinamente baja delató su preocupación. Bueno, me jubilaré cuando estés en quinto grado. ¿Retiro? Mon también bajó la voz, pero no había rastro de sorpresa en su rostro. Por supuesto. El profesor Ketleburn le dio unas palmaditas a la otra mano protésica de madera con su mano buena. Mira, no me quedan piezas útiles. Aunque todavía tengo algo propio, todavía puedo. Si tengo algo de energía, lo haré. Tengo que salir por un tiempo, de lo contrario tendré que vivir en una habitación pequeña dentro de 2 años. Mon asintió con pesar. Lamento oír hablar de esto, profesor. Espero que pueda lograr lo que quiere hacer. Ja, espero. El profesor Ketleburn sonrió y luego le dijo a Mon con severidad: oye, muchacho, no hables de este asunto a la ligera. Conozco tu carácter, así que te lo dije con anticipación. Se trata de esto. No se preocupe, profesor, lo mantendré en secreto. Mon hizo un gesto de no hacer preguntas. Ajá, date prisa y ve a la valla, de lo contrario llegará un escarbato más tarde. Ja, casi lo olvido, el vaquero te espera allí todos los días. Vaquero, sí, ese es el verdadero nombre del matón Sniff. Para ser honesto, a juzgar por la habilidad del profesor Ketleburn para nombrar unicornios, el nombre cowboy ya es uno de los mejores. Bajo la insistencia del profesor Ketleburn y la mirada fija del vaquero, Mon rápidamente llegó a la cerca y extendió su mano hacia el interior. Que ya se había familiarizado con el comportamiento de Mon en las 2 clases anteriores, corrió unos pocos pasos, luego descendió y abrazó la mano vacía de Mon. Luego, Mon lo levantó de la cerca con una mano y entrecerró los ojos para disfrutar del servicio de cepillado de Mon. 2 clases, el profesor Ketleburn les enseñó cómo limpiar el pelaje de Sniff y dijo sin rodeos que este sería uno de los puntos de prueba en el examen final de este año. Pequeño, ¿para qué crees que te enamoraste de mí? No puede ser porque ambos somos los jefes de la familia, ¿verdad? Murmuró Mon suavemente mientras alisaba el cabello del vaquero con un cepillo. El vaquero lentamente se giró sobre el brazo de Mon y le indicó que le cepillara el vientre. TSK, Mon actuó como lo hizo, estupefacto y murmuró: originalmente, quería esperar hasta el final del trimestre para hablar contigo de nuevo, para que no tuvieras que molestarme todos los días después de saber que podría hablar contigo. Ahora parece que hoy es el último día en que podemos vernos. Aprovechó la pausa en el cepillado para lanzarse una charla animal. Oye, vaquero.
¿Qué estás haciendo? La boca plana del vaquero se abrió y se cerró suavemente, y la voz que salía de ella sonaba como la de un niño perezoso. Aunque Moon sabía que estos sniffers aún eran jóvenes, las voces infantiles aún lo sorprendieron. Al momento siguiente, el vaquero de repente agitó sus 4 garras presa del pánico y casi se cae del brazo de Moon. Afortunadamente, Moon lo atrapó de inmediato y reaccionó rápidamente. Inmediatamente enganchó fuertemente la manga de Moon con sus garras y luego miró a Moon confundido. No hay necesidad de dudar, soy yo quien te habla. Moon sonrió y asintió. El vaquero tomó el brazo de Moon y miró sospechosamente de arriba abajo a la cara de Moon. Tú no eres Xiu Xiu, pero soy un mago. Moon extendió la otra mano, ¿verdad? Pero tampoco puede hablar conmigo. El vaquero levantó una pata delantera y señaló al profesor Cleburne, que estaba apoyado en una roca no muy lejos. Soy un mago especial. Moon dijo esto con firmeza. Tal vez fue porque ya tenía una buena impresión de Moon, o tal vez fue porque aunque esto era nuevo para el vaquero, no era del todo inaceptable. En resumen, rápidamente aceptó que el pequeño mago frente a él puede hablar. Sobre esto, y le preguntó con curiosidad, ¿por qué no hablaste conmigo antes? Moon parpadeó y pensó en cómo responderle al vaquero. ¿Porque estás demasiado familiarizado? Tengo un poco de curiosidad. Moon pensó que el vaquero no sería capaz de responder esta pregunta, pero lo que no esperaba era que el vaquero no solo la respondiera, sino que también la respondiera de manera muy decisiva. Porque el olor de tu cuerpo es muy bueno. Es muy ligero, pero huele muy bien, dijo el vaquero mientras realmente olía el cuerpo de Moon. Parece que he olido este olor hace mucho tiempo. ¿El olor? Ahora la persona que quedó inconsciente fue Moon. Se olió a sí mismo en confusión, pero no olió nada, ni siquiera el olor a detergente para ropa. No será el olor a dinero, ¿verdad? Sacudió la cabeza lentamente, no, pero no sé a qué huele. De todos modos, huele muy bien. Está bien. Moon asintió y simplemente dejó de pensar en ello. No pensó que el vaquero lo estuviera escondiendo deliberadamente, así que como el vaquero no lo sabía y no podía olerlo en absoluto, era inútil pensar en ello. Quizás la respuesta se revele algún día en el futuro. Para evitar que la conversación entre él y el vaquero llegara a oídos de otros pequeños magos o rastreadores y causara alboroto, Moon llevó al vaquero 2 pasos más hacia un lado y lo siguió hasta el costado, murmurando en voz baja lo que decía. Había pensado antes. Pequeñas buenas preguntas para hacer. No fue hasta que terminó la salida de clase que finalmente me despedí del vaquero de mala gana como otros estudiantes. Capítulo 103. Casa de té. Después de que los agravios que lo habían perseguido durante muchos años desaparecieran, Hagrid demostró plenamente que el dicho la gente se siente renovada cuando suceden eventos felices es cierto. Era casi visible a simple vista, y la sonrisa en su rostro se hizo aún más grande, e incluso la comida de Yaya fue mejorada a otro nivel. El lunes de la última semana de marzo, Hagrid se levantó temprano aprovechando la luz, terminó todas sus tareas matutinas con antelación, luego se sentó en la puerta, tarareando una pequeña melodía, y esperó en silencio algo. Unos 10 minutos más tarde, Hagrid vio que el tiempo casi había terminado, luego se levantó, le dio unas palmaditas en la cabeza a Yaya, luego abrió la puerta del patio, insertó un letrero de madera y caminó lentamente hacia el castillo. Hoy, Moon y todos los pequeños magos del periódico escolar le dieron un regalo, esperando su llegada. ¡Guau! La portada de hoy es en realidad una entrevista con Hagrid. Al mismo tiempo, en la mesa de Gryffindor en el auditorio, Harry, quien fue el primero en abrir su copia del periódico escolar, gritó sorprendido, lo que provocó que Hermione y Ron inmediatamente se acercaran a su lado. Portada del periódico del colegio Hogwarts de hoy. Efectivamente, en la foto, Hagrid, que finalmente se había vestido bien, sonreía torpe y tímidamente. Si se ignorara su altura y edad, su sonrisa parecería la de un adolescente que acaba de llegar a Hogwarts. Hola, señor Hagrid, ¿puede presentarse brevemente? Bueno, hola a todos, soy Rubeus Hagrid, el portero y guardabosques de nuestra escuela. ¿Cuál es tu trabajo específico habitual? El trabajo principal, bueno, probablemente sea administrar el bosque prohibido, conservar algunos elementos y hacer algunos trabajos diversos. Ron miró fijamente la foto del periódico de Hagrid, quien de repente se rascó la cabeza. Reprimió una sonrisa y dijo con confianza. Puedo garantizar que Mon debe haber pasado toda una noche puliendo las palabras de Hagrid. Las palabras originales de Hagrid definitivamente no son lo que dijo. Harry estuvo totalmente de acuerdo con este punto de vista, al igual que Hermione. Sin embargo, frente a las burlas de Ron, Hermione todavía dijo seriamente, quizás Hagrid haya hecho muchos preparativos de antemano. No quería simplemente discutir con Ron, sino que sentía que era algo inapropiado que Ron se burlara de Hagrid de manera tan categórica. Ron se encogió de hombros, imitando la forma en que Hermione acababa de hablar, e hizo una mueca al mismo tiempo, lo que hizo que Neville al otro lado de la mesa levantara la vista cuando escuchó el sonido, haciéndolo tonto. Los tres continuaron leyendo y descubrieron que después de hacer varias preguntas para inducir a Hagrid a presentarse, la entrevista finalmente fue al grano. Después de aclaraciones previas del Ministerio de Magia, el diario El Profeta, este periódico y muchos otros periódicos y revistas, usted fue absuelto de un caso de condena injusta que había estado cubierto de polvo durante 50 años, y finalmente fue absuelto. Tengo curiosidad, ¿cómo ve este asunto en los últimos 50 años? Cuando me acaban de expulsar de Hogwarts, en realidad estaba ahogado, en realidad estaba muy asustado, no sabía a dónde más podía ir o qué más podía hacer.
Afortunadamente, el profesor Dumbledore me acogió más tarde y convenció a otros para que me dejaran quedar en la escuela como guardabosques. En ese momento, el profesor Dumbledore todavía era el profesor de transformaciones. Más tarde ya no me importó, se ríe, todavía puedo quedarme en Hogwarts y cuidar el bosque prohibido, siempre me ha gustado tratar con animales, especialmente aquellos de biología mágica. Entonces, ¿qué piensas de este asunto ahora? No sé cómo decirlo. De todos modos, jaja, la barba de Merlín, estoy tan feliz. ¿Sabes? Nunca pensé que realmente podría recuperarme. ¿Recuperación? ¿Cuál es la palabra? Restaurar la inocencia, sí, esto es simplemente algo que solo sucede en los sueños. Y ahora puedo volver a usar mi propia varita. Sacó su varita y la agitó. ¿Dijiste que te gustan mucho los animales mágicos? Sí, mucho, quiero decir, creo que no debería haber mucha gente a la que no le gusten estos pequeños peludos, ¿verdad? Y por supuesto, hay dragones gigantes volando en el cielo, y Dios mío, ¿estamos hablando de eso? Siento que podría hablar contigo todo el día. Por supuesto, después de todo, usted ha sido el asesor de manuscritos más importante para la sección de animales mágicos del periódico de nuestra escuela en los últimos años. Más tarde, la entrevista continuó por un corto periodo, pero casi toda fue sobre animales mágicos y algunas cosas triviales. Pero justo cuando Harry y los demás pensaron que esta entrevista terminaría aquí, descubrieron que había 3 apéndices a continuación. Uno son los propios recuerdos de Hagrid sobre el incidente cuando fue acusado injustamente, y el otro está escrito por el propio Mohn y contiene todo lo que vio sobre ese incidente. Lo más importante es que el tercer apéndice fue escrito por el profesor Dumbledore, quien fue testigo del caso de la habitación secreta, el asesinato y la trampa con sus propios ojos. Parece largo, pero 3 personas y 3 ángulos finalmente restauraron el incidente a su forma original. Al principio, la mayoría de los pequeños magos simplemente sabían que Hagrid había sido acusado injustamente, pero ahora había descubierto su inocencia. Pero ahora, a través de esta entrevista y los 3 artículos que la acompañan, finalmente comprenden lo que Hagrid encontró y experimentó hace 50 años. Leer estos 3 archivos adjuntos, no solo los otros pequeños magos, sino también Harry y los otros 3 se sintieron un poco apesadumbrados. Al final, la percepción de Harry fue mejor. Estaba a punto de darle la vuelta al periódico cuando de repente vio una breve entrevista debajo de los 3 archivos adjuntos. Bien, una última cosa. ¿Qué opinas sobre abrir una casa de té en el campus de Hogwarts? ¿Abrir una casa de té en el campus? No lo sé, tal vez alguien quiera sentarse ahí. ¿Pero dónde está? Quiero decir, no puedes abrir una casa de té en un salón de clases, ¿cierto? Jaja. No, señor Hagrid, quiero decir, ¿estaría interesado en abrir una casa de té en el campus de Hogwarts? Parece confundido, asiente. Está bien, señor Hagrid, este es el documento de aprobación que la oficina del periódico de la escuela solicitó al director. La oficina del periódico de la escuela trabajará con usted y la escuela para abrir una pequeña casa de té en su cabaña y patio. Puedes decidir tu propio horario comercial, incluidos los cargos. Al mismo tiempo, Garfuller, de la oficina del periódico de la escuela, también te orientará sobre las comidas y el té cuando tenga tiempo, y te ayudará en la gestión de la casa de té. No entiendo, ¿hablas en serio? Por supuesto, señor Hagrid y compañeros de estudios, pronto tendremos la primera casa de té en el campus que realmente pertenece a Hogwarts. Mira. La oficina del periódico escolar está abriendo una casa de té en el campus. Y será con el señor Hagrid. Mientras Harry todavía estaba sorprendido por el contenido de esta breve entrevista, jóvenes magos de otras universidades ya gritaban en el auditorio. ¿Qué casa de té? ¿Dónde está la casa de té? ¿Por qué no lo vi? ¿Leemos el periódico escolar el mismo día? ¿No leíste los titulares? Estaba viendo el rompecabezas de Ravenclaw de la semana pasada. En un instante, todo el auditorio se volvió ruidoso. Todos estaban llenos de curiosidad o expectación. El sonido de hojear rápidamente el periódico de la escuela se volvió incesante. Afortunadamente, la profesora McGonagall no vino al auditorio esta mañana, de lo contrario todos lo harían. Si dice algo, será severamente reprendido. De repente, alguien gritó, «Es Hagrid. Hagrid está aquí». El ruido caótico de antes fue repentinamente suprimido en al menos un 70%. Cada vez más personas movieron sus ojos hacia la puerta del auditorio. La atención de tanta gente hizo que Hagrid, que estaba un poco nervioso en ese momento, se sonrojara de repente. Mirándolo así, Mon supo que definitivamente era imposible esperar que Hagrid saludara a todos y anunciara la apertura de la casa de té. Entonces, sacó el documento de aprobación que había guardado hasta ahora del bolso junto a él y caminó hacia Hagrid. «Señor Hagrid». Mon parecía serio cuando dijo esto. «Este es el documento de aprobación firmado por el director. Puede ampliar su cabaña y su patio de acuerdo con las regulaciones y brindarles a todos un lugar donde puedan mantenerse limpios y limpios. Higiénico. Un lugar para tomar té, charlar y descansar. Al mismo tiempo, la redacción del periódico escolar se encargará de brindarles toda la ayuda que podamos». Hagrid parpadeó y quedó atónito por un momento antes de reaccionar y rápidamente tomó el documento de aprobación de la mano de Mon. En ese momento, los vítores parecieron derribar todo el techo, a pesar de que el auditorio no tenía un techo que pudiera ser visto directamente. Moon, que ya no pudo contener la risa, rápidamente le dio unas palmaditas en los brazos a Hagrid, haciendo un gesto. Para que él diga lo que debe decir.
Hagrid se despertó de un sueño, se aclaró la garganta, levantó el documento de aprobación y trató de hacer que su voz fuera lo más fuerte posible. Cedric se sostuvo la frente y suspiró, Arlene hundió los dedos de los pies en el suelo y Gal se cubrió directamente la cara. Todos los miembros de la redacción del periódico escolar que sabían esto de antemano comenzaron a preocuparse de que Hagrid no pudiera terminar su oración. De todos modos, la casa de té abrirá mañana. Todos son bienvenidos, para venir y sentarse. Nadie esperaba que los vítores pudieran alcanzar un nivel más alto. Incluso los 3 fantasmas que estaban en el auditorio también aplaudieron y vitorearon. No se sabía si también planeaban visitar la casa de té de Hagrid. Al ver las expresiones emocionadas de todos, Hagrid finalmente dio un suspiro de alivio. Bajó la cabeza y miró a Moon, quien también aplaudía y le sonreía. Finalmente entendió cuál era el regalo de hoy. No es solo una casa de té que le permite compartir los bocadillos que preparó, ni es solo una casa de té que le ayuda a contarles a todos lo que sucedió en ese entonces. Es más, son estos vítores, y escondidos bajo los vítores, el respeto y la bienvenida hacia él. Capítulo 104 Facultad, Fénix y Pipa. La casa de té de Hagrid. De hecho, desde el principio, Mon había pensado que tal vez después de que la situación en Hogwarts mejorara, podría ayudar a Hagrid a abrir una casa de té en la cabaña. De hecho, Hagrid siempre había estado interesado en la mayoría de las cosas que todos los pequeños magos mantienen. Una actitud muy amigable y acogedora. Sin embargo, debido a malentendidos, desconocimiento, diferencias de tamaño y otros factores, la mayoría de los pequeños magos no tienen mucho contacto con Hagrid. Pero resulta que Mon no tenía la intención de darle tanta importancia al asunto, e incluso escribió una entrevista exclusiva. La razón fue principalmente porque se dio cuenta hace solo 2 días de que el profesor Kate Cleburne estaba a punto de dejar Hogwarts. En otras palabras, Hagrid asumiría el puesto de profesor de cuidado de criaturas mágicas el próximo año. Como amigo, Mon naturalmente le ayudará a Hagrid en el curso. Al menos permitirá que Hagrid no siga su propio plan y vaya directamente a las criaturas más peligrosas como en el libro original Bailey Flover. Sin embargo, además, si Hagrid puede llevarse mejor con los pequeños magos de antemano, entonces en clase todos podrán ser más tolerantes con Hagrid, quien todavía está un poco nervioso cuando asume el cargo. Un enfoque doble producirá resultados rápidos. Y la casa de té es obviamente una buena oportunidad. Con la llegada de abril, cuando la hierba crece y los pájaros vuelan, la hierba crece poco a poco en el corazón de los pequeños magos. Por un lado, las vacaciones de Pascua llegan a mediados de abril. Por otro lado, a medida que se acercan los exámenes finales, no pueden esperar para darse un pequeño descanso antes de pasar a la etapa de preparación formal. En aquellos días en que no se podía ir a Hogsmeade, la casa de té de Hagrid se convirtió en el lugar favorito de todos. Incluso los pequeños magos que solían ir al lago negro a leer en el césped ahora vienen a la casa de té. Y la cantidad de bocadillos es suficiente, aunque solo se puede decir que el sabor es normal. Cuando Gal viene aquí de vez en cuando, pueden disfrutar de una comida realmente deliciosa, sin mencionar que hay cómodos asientos y mesas disponibles. Pide una taza de té. Y puedes sentarte allí toda la tarde. Sin embargo, esto causó a Hagrid un poco de angustia. Al principio, no amplió el alcance de la cerca. Simplemente usó su pequeño patio original y colocó 10 cercas de madera recién hechas. Sin embargo, pronto descubrió que estos asientos simplemente no eran suficientes y la casa de té enfrentó una situación de hacinamiento el primer día de su apertura. Entonces, Hagrid tuvo que ampliar el patio durante la noche y agregar 20 mesas, de modo que el número de asientos en la casa de té Cottage apenas podía ser suficiente. En la tarde del fin de semana de la nueva semana, el profesor Dumbledore y Mon estaban juntos en la ventana en un extremo del 8º piso, mirando en silencio el bullicioso servicio de atención al cliente en la casa de té de Hagrid, todos sonriendo felices. A veces no puedo evitar sentir que tu cabeza parece estar llena de todo tipo de ideas mágicas, como si la mayoría de las cosas del mundo pudieran encontrarse en ella. El profesor Dumbledore levantó la cabeza, poniendo una mano en el alféizar de la ventana. Se rió entre dientes y dijo, le pregunté a Golof una vez. ¿Qué crees que me dijo? Mon negó con la cabeza, indicando que no podía adivinar. Por supuesto, desde el punto de vista del profesor Dumbledore, era más como si no quisiera adivinar nada. Golof me dijo que eres un genio nacido con conocimiento. Entonces puede que tenga una visión ligeramente diferente a la de mi tío. Mon se encogió de hombros. Simplemente pienso más que los demás. No soy un genio. Sin embargo, nací con este conocimiento, así que tal vez pueda aceptarlo de mala gana. El profesor Dumbledore se rió tontamente. Sacudió la cabeza y señaló en dirección a la casa de té. Mira, Harry y los demás pasaron de nuevo. He estado prestando atención aquí durante unos días, y los 5 pequeños han estado corriendo allí todos los días. Por supuesto, también tienen una muy buena relación con Hagrid. Además, Harry, Ron y Sper son como mis compañeros de cuarto, a todos les cuesta permanecer inactivos. Mon también miró fijamente las figuras de las 5 personas. Sus ojos estaban sonriendo. Conoces mis expectativas para Harry, y también sabes que tengo la intención de que pasen por algún entrenamiento y dificultades. Al principio pensé que mantendrías a tus hermanos y hermanas menores alejados de Harry. El anciano preguntó con interés, ¿no tienes miedo de que les hagan daño? Aunque estamos yo, los profesores e incluso tu protección en la escuela, como dijiste, Harry es una persona inquieta y es posible que aún lo encuentren más en el futuro. No tengo ninguna intención de interferir en sus vidas.
Como hermano mayor, solo debo tener cuidado de no dejarlos extraviarse y protegerlos en el momento adecuado. Mon se frotó el cuello rígido en cuanto a quiénes ser amigos. Gon. Es su propia elección vivir una vida turbulenta o pacífica. Una idea muy ilustrada. Dijo el profesor Dumbledore mientras sacaba una carta del bolsillo interior de su túnica púrpura oscura cubierta con hilo plateado y la agitaba frente a Mon. Tal como pensaba antes, Slughorn no pudo. Ayuda, pero escríbeme. Mon bajó las cejas y dijo con una sonrisa, pensé que aguantaría un tiempo más. Después de unos meses, cuando ya no pudiera soportar más el dolor, te contaría la verdad sobre ese año. Ja, Mon, no solo eso, Slughorn también me dio una pequeña sorpresa. El profesor Dumbledore abrió el sobre, sacó el exquisito, hermoso y costoso papel de carta de alta gama que había dentro, y luego recordé 2 líneas del mismo. Puedo decirte la verdad sobre ese año, pero debes prometerme 2 cosas, Albus. Primero, regresaré a Hogwarts y retomaré mi puesto como profesor de pociones. Por supuesto, puedes dejarle el cargo de director a Snape. Y, en segundo lugar, tienes que persuadir a Mon Fox para que le permita elegir continuar estudiando pociones después de los OWL del próximo año. Bueno, y Harry Potter después de eso, si aún puedo enseñar durante tanto tiempo. Después de leer el contenido de la carta, el profesor Dumbledore volvió a guardar la carta y luego le dio una palmada en el hombro a Mon. ¿Qué piensas, Mon? ¿Quieres pensar en ello? Si Slughorn regresa, no solo lo hará. Una mano amiga, y tal vez también pueda ayudar de otras maneras. Por supuesto, esto probablemente no incluye luchar contra Voldemort. Slughorn siempre ha carecido de este tipo de coraje, a menos que suceda algo importante. Esto no es una condición para mí en absoluto. Después de todo, originalmente planeé estudiar pociones. Pero, ¿dónde está Harry? No te preocupes, no mucho después del cumpleaños de Harry, Sirius me dijo que Harry deseaba ser un auror en el futuro. El anciano cruzó las manos y jugueteó con los dedos habitualmente. Pociones es casi su última opción. Además, creo que después de que Severus ya no enseñe pociones, debería poder aprobar con éxito los OWL en el futuro. Después de todo, Harry no es estúpido, es solo que Severus lo trata demasiado duro. Mon asintió levemente, en ese caso, prométeselo. No le preguntó al anciano cómo planeaba arreglar la posición del profesor Snape, porque no había duda de que el anciano ya había hecho una intención en su corazón. Por cierto, Fox ya ha alcanzado el Nirvana. El anciano apartó a Mon de la ventana y caminó lentamente por el pasillo desierto. Quería pedirte que vinieras a echar un vistazo, pero Fox no estuvo de acuerdo. Aunque no entiendo sus pensamientos específicos, pero creo que probablemente no quiere que veas su fea apariencia antes de Nirvana. Bueno, Fox siempre se ha preocupado por este asunto. Ah, esto, Mon se rascó la cabeza, bueno, eso es realmente una lástima. Todavía estoy muy interesado en echar un vistazo. ¿Y esa pipa tuya, recuerdas? Recuerda, pensé que no me ibas a devolver el dinero. Mon bromeó al anciano casualmente, ya estoy listo para rendirme. El profesor Dumbledore miró a Mon con impotencia, es solo que estoy demasiado ocupado este semestre, por lo que el progreso de la investigación es un poco lento. Sin embargo, la tubería es un poco extraña. Descubrí que no solo no se ve afectada por cualquier magia, pero también parece tener una extraña habilidad para encontrar personas. Mientras la pipa esté encendida, el humo que sale fluirá en una dirección. Durante mi primer experimento, el humo me llevó a Filius. Casualmente, tenía algo de qué hablar con Filius en ese momento. En cuanto a la segunda vez, que fue hace 2 días, el humo me llevó de regreso a la sala común de Hufflepuff. Supongo que porque quería hablar contigo sobre la carta de Slughorn, y anoche encendí mi pipa por 3ª vez, pensando, traté de ver si podía encontrar el paradero de Voldemort, pero creo que el humo volvió a la normalidad. Probablemente fue porque estaba demasiado lejos. Me dijiste que esta pipa fue encontrada en el calabozo, lo que me hace un poco interesante. ¿Interesante? Mon miró al anciano confundido y vio que el anciano sacó la pipa, luego sacó la varita y la golpeó. Al momento siguiente, la pipa de repente se separó automáticamente y se convirtió en 2 mitades. Mon, naturalmente, no pensó que el anciano solo quería romper la tubería, por lo que inmediatamente miró la sección transversal de la tubería. Efectivamente, vio un nombre muy bellamente escrito allí, Scott Norton. Siempre digo que hay demasiados secretos en Hogwarts que no se conocen, Mon. Esta no es una charla vacía. El viejo golpeó la pipa nuevamente y dejó que se recuperara al igual que esta pipa tuya, las hay. Muchas cosas escondidas en diferentes rincones de Hogwarts que ni siquiera yo conozco. Scott Norton es un director en la historia de Hogwarts, pero cuando estaba en el cargo, todavía fue hace cientos de años. Y esta pipa es su trabajo favorito. Además de aislar la propia creación del director Norton, además de desmantelar específicamente otros hechizos y utilizando humo para ayudar a encontrar personas, el humo mismo quemado a través de esta tubería también tiene la función de calmar a las personas. Nota 1. Por supuesto, aunque alguna vez fue propiedad personal de Scott Norton, ahora es suya. Dicho esto, el anciano puso suavemente la pipa en la mano de Mon. Capítulo 105 Crepúsculo de Malfoy. En la última clase de cuidado de criaturas mágicas antes de Semana Santa, el profesor Cleburne los llevó a repasar las salamandras. Originalmente, esto era solo una lección sobre cómo proteger criaturas mágicas que no era diferente de lo habitual, pero Fred y Josh no sabían que estaba mal. Desde el comienzo de la clase, ha estado murmurando sobre querer ver qué tipo de chispas pueden producirse por la colisión entre los fuegos artificiales del IVA y las salamandras.
Por supuesto, ellos dos nunca serían tan estúpidos como para llevar a cabo su gran experimento directamente en clase. Los dos finalmente acordaron la decisión de esperar hasta que terminara la clase. Sin embargo, Moon, que ya había visto todo, y accidentalmente lo escuchó, no les permitió tener éxito. Entonces, cuando faltaban 2 minutos para el final de la clase, cuando Fred y George estaban a punto de hacer un movimiento, Moon se acercó silenciosamente detrás de él. Dos de ellos: oigan, caballeros, ¿cómo va su investigación? Surgió repentinamente desde atrás, y tanto Fred como George se sorprendieron. Aunque se mostraron reacios a soltar la salamandra frente a ellos y la maravillosa y genial idea experimental, era obvio que todavía respondieron a Mu después de todo. La cuestión de N es más importante. Después de todo, este es el actual inversor de los dos hermanos. Bueno, lo más importante es, además, ¿no creen que Moon esté dispuesto a sentarse y verlos hacer tal cosa? Absolutamente imposible. De esta manera, Moon los mantuvo a ambos charlando hasta el final de la clase, e incluso después de varios minutos más, finalmente los dejó irse. Para entonces, el profesor Ketlebur ya había recogido todas las salamandras. La brisa primaveral de abril pasa, inconsciente y vagamente, llevándose poco a poco los próximos días. En medio de la alegría de los pequeños magos, las vacaciones de Semana Santa van acompañadas del fin de semana. El 10 de abril, después de despedirse de Violet y de otros, así como de muchos de sus amigos en la estación, Moon exhaló un suspiro de alivio y recogió su bolso. Antes, todavía eran un grupo grande de personas, pero ahora, él era el único que quedaba aquí. Cedric, Gal y Arlene se iban a casa, y su madre también llamó a Violet, quien le dijo que la llevarían a la casa de un amigo de su padre como invitada. Naturalmente, no había necesidad de decir más sobre el resto de la gente. Sirius planeaba llevar a Harry a caminar y relajarse antes de los exámenes finales. La familia Weasley incluso se iba a casa para las vacaciones, Bert, quien a menudo se quedaba en la escuela. En los últimos años, me acababa de transformar el martes, por lo que podía ir a casa para las vacaciones fácilmente. En cuanto a Speed y White, Moon no ha regresado. ¿Cómo pueden quedarse todavía en Hogwarts? En ese caso, los mayores de la familia no podrán verlos llegar. Moon se quedó allí por un rato, preguntándose si debería esperar a que Hagrid regresara o regresar directamente al castillo. 2 minutos después tomó la decisión de regresar directamente al castillo. Por las que no volvía Shafin Manor para Semana Santa este año. La primera es porque después de las vacaciones de Pascua, tiene que aceptar 2 entrevistas. En comparación con la entrevista en casa, todavía espera realizar la entrevista en Hogwarts, de esta manera, al menos la gente en casa estaría a salvo de disturbios. Lo segundo es que el profesor Dumbledore planea aprovechar estas vacaciones de Pascua para enseñarle 2 hechizos difíciles. Si se queda en la escuela, será más fácil de aprender. Por estas 2 razones, decidió pasar sus últimas vacaciones antes de que terminara el semestre en Hogwarts. Como el que eligieran quedarse en Hogwarts para Semana Santa. Al contrario, este año hubo incluso menos que en años anteriores. Pero para sorpresa de Moon, tan pronto como llegó a la puerta del castillo, vio a Draco Malfoy parado solo afuera del auditorio de la escuela sin razón aparente, preguntándose qué estaba pensando. Si hubiera sido otro pequeño mago, Moon podría haber subido y hecho algunas preguntas, pero Malfoy obviamente esto no era muy apropiado. No es que Moon odie tanto a Malfoy que ni siquiera quiera decirle una palabra. Para ser justos, después de que la atmósfera en Hogwarts mejoró, Malfoy aquí no es como en el libro original, hizo muchas cosas molestas. Aunque sigue siendo molesto, es más que un poco menos molesto. El problema clave es que Moon es casi la persona directamente responsable de causar que su padre, Lucius Malfoy, sea investigado y se meta en problemas, y el propio Malfoy lo sabe. Al menos sabe muy bien que es Moon quien ayuda a la familia Bones. Averigua a quién pertenece el diario. Por lo tanto, existe una alta probabilidad de que Moon se acerque a charlar, no envíe ninguna señal amistosa. En cambio, a los ojos del pequeño Malfoy, puede ser una especie de mostrar la propia fuerza. Sin embargo, cuando Moon pasó, Malfoy tomó la iniciativa de hablar. Por supuesto, sus palabras estaban mezcladas con mucho resentimiento. ¿Por qué el famoso zorro Moon no vino a casa para Pascua? Moon hizo una pausa, se dio la vuelta y miró a Malfoy. ¿Qué pasa? No es nada, solo estoy un poco sorprendido. Al ver a Moon volviéndose hacia él, la expresión de Malfoy se volvió más perversa. Pensé que la futura estrella de la familia Shafik regresaría a casa y lo seguiría. Mamá y papá pasaron la Pascua juntos, oh. Casi lo olvido, no lo hiciste, Van. Antes de que las últimas palabras de Malfoy salieran de su garganta, Moon ya había usado la técnica de desafío a la gravedad para arrojarlas directamente a la puerta cerrada del auditorio. Al mismo tiempo, la varita de Moon ya estaba presionada contra el pecho de Malfoy. Si tu tutor no es lo suficientemente bueno para enseñarte a hablar correctamente, haré que te resulte imposible hablar una palabra de ahora en adelante, Malfoy. Moon no mostró enojo, pero su expresión tranquila por sí sola fue suficiente para hacer que Malfoy comenzara a temblar por completo, y sus ojos se llenaron de miedo y pánico. Pero al momento siguiente, bajo la mirada de Malfoy, Moon lentamente guardó su varita. Antes de que pudiera darse cuenta de lo que Moon planeaba hacer, ya le habían dado una bofetada en la cara. Rompió el lado izquierdo de la cara de Malfoy, inmediatamente se puso rojo y comenzó a hincharse ligeramente. Su rostro ya estaba un poco pálido, pero ahora que lo habían abofeteado, el color rojo e hinchado fue extremadamente llamativo por un tiempo. La próxima vez, si escucho algo que no debería decir y lo escupes de tu boca, nunca volverás a abrir la boca.
Mon dio medio paso hacia atrás, aflojó el cuello de Malfoy y al mismo tiempo liberó el hechizo que desafía la gravedad. Malfoy, quien de repente perdió el control, cayó al suelo. Sus pies estaban inestables y casi se cae. Volvió a mirar a Mon ya había llegado a las escaleras. De alguna manera, tal vez estaba seguro de que Mon al menos no lo mataría, o tal vez sentía que su situación actual era peor que un frasco roto. Por supuesto, la mayor posibilidad era que simplemente estuviera abrumado por varias emociones complicadas por un tiempo. Me deje llevar. En resumen, Malfoy se negó a escapar limpiamente, pero gritó: ¿crees que has atrapado a mi padre? ¿Crees que puedes derribar a mi padre? Déjame decirte, Mon Fox. Mi papá estará bien. Esta vez, los pasos de Mon ni siquiera se detuvieron y desapareció por la esquina de las escaleras que bajaban. Malfoy se cubrió el lado izquierdo de la cara, jadeando, y finalmente recuperó el sentido y cayó al suelo. Tragó saliva y rápidamente miró a ambos lados para confirmar que nadie había visto la escena en ese momento. Incluso el propio Malfoy no sabía cómo tuvo el coraje de gritarle a Mon después de haber sido abofeteado. En el pasado, habría huido desesperado. Pero pronto pensó con tristeza. El asunto de su padre se había retrasado durante mucho tiempo y su madre esta vez ni siquiera lo dejó ir a casa para Pascua. Lo que esto significa es evidente. Nadie puede salvar a su padre. Esta vez, incluso si su padre no es enviado a Azkaban, la familia Malfoy está destinada a no poder permanecer como está ahora. Cuando pensó en esto, Malfoy no podía esperar para correr hacia Mon y gritarle algunas palabras. Así que Malfoy no creía en absoluto que Mon Fawkes le hiciera algo escandaloso aquí, en Hogwarts. Incluso sospechaba que Mon Fawkes acababa de guardar su varita porque no se atrevía a lanzarle una maldición. Escupió amargamente, se cubrió la mejilla izquierda que todavía ardía de dolor, apretó los dientes y caminó hacia abajo también. Cuando pasó la esquina, no se olvidó de asomarse con anticipación para ver si Moon estaba esperando delante. Y muy lejos de Hogwarts, tal como lo suponía, su madre, Narcisa Malfoy, estaba corriendo en busca de su marido. Pero cuanto más corría, más desesperada se volvía y más sentía que no podía ver ninguna posibilidad. Los magos del Wizengamot no estaban dispuestos ni siquiera a conocerla, incluidos aquellos que habían recibido sus galeones de oro. Solo algunos de los magos que todavía estaban controlados por ella y su esposo estaban dispuestos a mostrar sus rostros, pero en comparación, este número realmente no era suficiente. Desde la caída de Voldemort, nunca ha habido un momento en el que Narcisa Malfoy esperara tanto el regreso de Voldemort como lo hacía hoy. Quizás el destino de su marido había estado condenado desde que el Ministerio de Magia cambió de opinión, Fudge abdicó y Bones llegó oficialmente al poder. Quizás, cuando su marido decidió atacar a la familia Bones, ella debería haberse esforzado más para disuadirlo. Pero ahora es demasiado tarde para decir algo. Narcisa Malfoy respiró hondo, se secó las lágrimas de las comisuras de los ojos y luego caminó hacia el estrecho callejón frente a ella con la cabeza en alto. El hedor del mundo exterior ni siquiera la afectó en absoluto. Esta es la última persona a la que puede visitar ahora. No sabe si todavía puede confiar en ella, pero incluso si hay un poco de esperanza, debe intentarlo. Con esta creencia, llamó lentamente a la puerta frente a ella. Capítulo 106. La petición de Narcisa. ¿Estás aquí? Severus Snape abrió la puerta. La expresión de su rostro no pareció vacilar en absoluto, y lentamente abrió paso hacia la puerta. Narcisa asintió con una expresión complicada. En ese momento, sintió una pequeña inquietud indescriptible en su corazón. Sin embargo, para poder hablar con el Snape no identificado en igualdad de condiciones en el futuro y mantener su imagen durante este periodo, hizo todo lo posible por reprimir esta ansiedad en su corazón, dio pasos adelante e intentó lo mejor que pude para paso a paso sin problemas, entré a la casa ubicada al final de Spider-End Lane. Deberías saber, no deberías venir aquí, especialmente aquí. Snape cerró la puerta y condujo a Narcisa a la sala de estar. Este lugar se siente como una celda oscura y de paredes suaves, con una sensación indescriptible de opresión que hace que las personas no puedan evitar sentir como si las estuvieran restringiendo. Las paredes circundantes estaban llenas de libros, la mayoría de los cuales tenían cubiertas viejas de cuero negro o marrón. Pero en lugar de añadir algún sentido de erudición o elegancia, estos libros hicieron que la habitación pareciera aún más extraña. Narcisa no respondió rápidamente, pero la mano que sostenía la bolsa de cuentas ya había deformado toda la bolsa. Snape no pareció darse cuenta de esto. Después de llegar a la sala, continuó caminando hasta llegar a una lámpara con una vela. Era una lámpara que colgaba del techo. Probablemente había sido utilizada durante mucho tiempo, y la pantalla era difícil de limpiar por completo, por muy dura que fuera la vela del interior, solo podía emitir un tenue halo de luz. En este círculo de luz se amontonaban un sofá desgastado y mullido, un sillón viejo y una mesa desvencijada. No hay duda de que eso es probablemente lo único que Snape suele usar, y también es el único lugar donde se queda. No importa quién lo vea, este lugar está lleno de una atmósfera desolada, al igual que su propietario actual. Con un chasquido de los dedos de Snape, una botella de vino de elfo flotó desde la desvencijada mesa y se sirvió un poco de vino rojo sangre en un vaso limpio. No fue hasta que la copa llena de vino voló frente a Narcisa Malfoy que esta mujer con maquillaje exquisito y ropa bien vestida, que era incompatible con esta casa, finalmente habló por primera vez. Gracias. Snape se recostó en el sillón, apoyando una mano en un lado de su cara y chasqueando los dedos nuevamente con la otra. De repente se encendió una llama en la chimenea y una silla de madera apilada en un rincón fue arrastrada desde el suelo hasta detrás de Narcisa.
Sentarse. Narcisa tomó un sorbo de vino, lo que hizo que sus labios rojo oscuro parecieran aún más rojos. Sé que no debería estar aquí. Pero Narcisa no se sentó. En cambio, miró fijamente el oscuro rostro de Snape escondido en las sombras y dijo con voz profunda, pero tengo que intentarlo, ¿sabes? Sí, Lucius. Él, incluso después de que Narcisa mencionó a Lucius Malfoy, Snape todavía no mostró ninguna reacción facial. Incluso interrumpió directamente a Narcisa y dijo, no puedo ayudarlo en nada. La luz en los ojos de Narcisa de repente volvió a atenuarse un poco. Pensé que al menos podrías hablar bien con Dumbledore. Después de todo, tú eres él. Esta vez, Snape finalmente mostró alguna expresión en su rostro. Aburrimiento, impaciencia y una pizca de burla. No me pongas a prueba, Narcisa. Siempre he sido el sirviente más leal del Señor Oscuro, y siempre he creído que él regresará algún día. No todos son tan estúpidos como Lucius. Cuando el Rey Demonio trató a los artículos que le entregaron irrespetuosamente, usted y él deberían haber pensado en lo que sucedería hoy. Esas emociones solo permanecieron en el rostro de Snape por un momento antes de ocultarse nuevamente, pero aún así hicieron que Narcisa se sintiera más estresada, no solo por querer rendir homenaje a Snape hoy, sino también por lo que se va a hacer. Quizás deberías darte cuenta de que es mejor ser castigado por el Ministerio de Magia que ser castigado por el Señor Oscuro mismo. Snape dijo en voz baja, piénsalo, cuando el Señor Oscuro regrese, si Lucius escapa después de recibir este castigo, ¿qué le espera? Además, se merece todo esto. Narcisa Malfoy sabía muy bien que Snape tenía razón. Está bien. Entonces, después de un momento de silencio, volvió a su posición original y se recostó débilmente en la silla. Lo sé, pero Lucius nunca tuvo la intención de ser irrespetuoso con el Señor Oscuro. Solo quería hacer más por el Señor Oscuro. Snape se echó hacia atrás, pero aún así bajó un poco la cabeza. Deberías guardar estas palabras para hablar delante del Señor Oscuro, no aquí. Solo quiero preguntarte una cosa, Severus. Narcisa frunció los labios y tomó otro sorbo de vino. Después de todo, todavía eres Dumbledore, TSK, lo dije, Narcisa, siempre he sido la sirvienta más leal del Señor Oscuro. ¿Entiendes? Tal vez deberías escribir esta frase en tu cuaderno, porque significa que pase lo que pase, no hay nada que pueda hacer. Obtuve el 100% de la confianza de Albus Dumbledore. Justo el día antes de mi regreso, Dumbledore vino a verme. A partir del próximo semestre, ya ni siquiera seré el profesor de pociones. Esta vez, Narcisa finalmente quedó atónita. Miró a Snape sorprendida, como si hubiera escuchado alguna fantasía. Si no puedes entender, déjame recordarte. Debido al estúpido comportamiento de Lucius, Snape levantó la cabeza y miró a Narcisa, apareció un rayo del alma del Señor Oscuro, esto debes saber lo que significa. Por lo tanto, deja que solo el puesto de profesor de pociones, incluso si Dumbledore me echa directamente de Hogwarts, no es completamente imposible. Por supuesto, desde el punto de vista actual, probablemente no será así. Después de todo, todavía tengo un poco de valor de uso para él. Narcisa volvió a quedarse en silencio, y después de un largo rato, dijo con dificultad, entonces, al menos ayúdame a cuidar de mi hijo y garantizar la seguridad de Draco, solo por el bien de ti y de Lucius durante tantos años. Amistad. Las cejas de Snape se fruncieron levemente y miró a Narcisa como si hubiera pensado en algo. No tienes que preocuparte por la seguridad de tu hijo. Al menos Hogwarts es extremadamente seguro ahora. Al decir esto, Snape adoptó su habitual tono burlón, ese chico de la familia Shafik, Moonfox, probablemente esté a punto de convertirse. Hogwarts en un paraíso infantil gigante. Por lo general, Narcisa escuchaba a menudo a su marido mencionar el nombre de Moonfox. Por supuesto, siempre había desprecio y disgusto en ello. Y en esos momentos, Narcisa siempre sonreía y hacía eco de los sentimientos de Lucius. Pero hoy, ella solo asintió levemente e incluso había una pizca de alegría en sus ojos. De todos modos, por favor, Severus, gracias. Snape vaciló por un momento y finalmente se relajó. No te preocupes, vigilaré a Draco, pero me temo que solo será en Hogwarts. El perro negro de la familia Black fue liberado de prisión y otro orden, el desagradable hombre lobo también ha perdido su reputación, y Dumbledore solo me marginará cada vez más, y es natural que seré un objetivo. Ya es suficiente. Una sonrisa finalmente apareció en el rostro de Narcisa, y al final, todavía esperaba esta promesa. Pero, Snape repentinamente cambió de tema, ¿estás seguro de que sabes lo que estás haciendo? Lo sé muy bien. He pensado en todo, incluido el precio que puedo pagar. Narcisa Malfoy asintió con decisión. ¿Sabes lo que esto significa, verdad? Sí, lo sé totalmente. Narcisa sonrió de nuevo, pero esta vez, su sonrisa parecía un poco trágica y decisiva. Oscura y deprimente cayó en un largo silencio. El fuego de la chimenea bailaba, pero estaba completamente en silencio, como si fuera falso. Narcisa tomó el vaso y lo bebió de un trago. Fue en ese momento que Snape pronunció las últimas palabras. Buena suerte. Deséame buena suerte. Narcisa empujó suavemente y devolvió la copa de vino a la mesa pequeña, luego se levantó y salió por la puerta. Snape no la despidió, pero le permitió salir de la casa sola. No fue hasta que la puerta se cerró y Narcisa Malfoy regresó al sucio y maloliente callejón que Snape se sirvió una copa de vino y se la bebió. No sabía si Narcisa Malfoy podría tener éxito, pero pase lo que pase, sabía que le resultaría difícil volver a ver a esa mujer. No tenía ninguna posición para disuadir a Narcisa Malfoy de renunciar a lo que iba a hacer, y nunca creyó que Narcisa Malfoy fuera una persona inocente.
Pero todavía siente un poco de arrepentimiento. Después de todo, conocía a la pareja Lucius Malfoy y Narcisa Malfoy desde hacía muchos años. Por supuesto, esta emoción no existió en el corazón de Severus Snape por mucho tiempo antes de que se borrara por completo. Volvió a tomar el libro que tenía frente a él y, después de mirarlo 2 veces, no pudo evitar voltearlo nuevamente y mirar la firma en la portada. Sí, firmado, escrito a mano. Es un regalo de Navidad. De Zorro Moong. Solo ver este nombre fue suficiente para que las cejas de Snape se fruncieran de repente. Si este libro no hubiera sido lo suficientemente valioso, podría haberlo tirado a la basura como los regalos anteriores. La tenue luz atravesó la pantalla sucia de la lámpara y cayó sobre las páginas del libro antiguo con dificultad, haciendo que las páginas viejas se volvieran aún más amarillas. Después de un rato, el único sonido en la sala de estar era el de libros volteando. Capítulo 107. Durante las vacaciones Oriensuayum. Brillante y suave fluye desde la punta de la varita de Moon. Parece moverse lentamente, pero en solo un instante, se ha entrelazado para formar una pared ancha, aparentemente desprovista de una pared real. Perfecto. El profesor Dumbledore, que estaba a un lado, no pudo evitar aplaudir suavemente y elogió. Tu talento en los hechizos es realmente muy bueno, Moon. Creo que esto es inseparable de tu abundante poder mágico. Jaja, yo pensé que te tomaría al menos unos días aprender este hechizo, pero no esperaba que pudieras usarlo hábilmente en solo 2 días. Moon levantó el hechizo, sostuvo la varita con fuerza y se rió. Tú también me enseñaste bien. Esta no es una palabra cortés, sino un sincero agradecimiento. Debido a su excelente fuerza y su exhaustiva investigación sobre hechizos, el profesor Dumbledore siempre puede enfrentar los problemas que encuentra Moon durante el proceso de lanzamiento. Acierta con precisión y resuelve directamente. Fue precisamente gracias a la guía de un maestro tan bueno que Moon pudo dominar este hechizo tan rápidamente. Debes saber que aunque su poder mágico ha ido aumentando y su talento es realmente bueno, la dificultad del hechizo Muro del Amanecer es en realidad mucho mayor que la del Libro. Incluso si incluyes las emociones negativas que necesitas controlar al aprender sobre el libro, este sigue siendo el caso. Ah, me gustan esos elogios. Para ser honesto, a veces extraño la época en que era profesor en Hogwarts. Para mí, enseñar a los estudiantes a aprender hechizos y practicar la transfiguración también es una especie de diversión diferente. Había algo de nostalgia en los ojos del anciano. Bueno, pero ahora obviamente no es el momento de hablar de esto, ¿verdad? Estamos a solo un paso del éxito. En comparación con el Muro del Amanecer, el segundo hechizo que te voy a enseñar es mucho más simple, pero no estoy seguro de si puedes usarlo. Moon, siempre estoy preocupada por ti. Mientras el anciano hablaba, sacó su varita, pero no le hizo una demostración de inmediato a Moon. En cambio, miró hacia el bosque prohibido y dijo armoniosamente, eres demasiado inteligente y demasiado precoz. Esto no es una buena idea. Eso es algo malo, Moon. De hecho, a menudo me juzgaban como esa persona cuando era joven, así que me pregunté cuánto sabía sobre este tipo de personas. Las personas precoces a menudo no son lo suficientemente felices. Pensar demasiado y preocuparse demasiado hace que sea difícil estar completamente cerca de los demás, incluso de los miembros de la familia, especialmente de los miembros de la familia, y nuestra felicidad más importante, proviene precisamente de estas relaciones con los demás. Lo que requiere este hechizo es precisamente este tipo de felicidad pura y poderosa que es suficiente para ahuyentar a los demonios en nuestros corazones. Moon sostuvo la varita, con un rastro de vacilación en su rostro. El anciano fue absolutamente correcto. Sin embargo, esta vacilación se disipó rápidamente. Él sonrió y dijo en voz alta, no se preocupe, profesor, tal vez pueda liberar con éxito esta maldición la primera vez, si es el encantamiento Patronus. Ja, realmente lo pensaste. El profesor Dumbledore levantó la mano que sostenía la varita y saludó hacia adelante, espera Patronum. Una corriente de humo plateado salió de la punta de la varita del profesor Dumbledore. Al momento siguiente, un gran pájaro pálido salió volando del humo y voló alto hacia el cielo. A pesar de su velocidad extremadamente rápida, Moon aún podía ver claramente que era un fénix. Es tu turno, Moon. El profesor Dumbledore guardó su varita y miró a Moon con interés. Aunque Moon había mostrado gran confianza hace un momento, el profesor Dumbledore todavía sentía que probablemente vería cierta vacilación en el rostro de Moon cuando intentara lanzar el hechizo. Pero para su sorpresa, Moon levantó su mano derecha sin ninguna vacilación y agitó la varita de la misma manera que acababa de hacerlo. Humo plateado se elevó y luego, un fuerte y poderoso, el poderoso oso gigante salió corriendo de él, y no se disipó bajo el control de Moon hasta que se alejó corriendo. Esto es realmente, no me lo esperaba. El anciano miró a Moon con asombro, y luego sus ojos azules mostraron un poco de curiosidad. Me pregunto si estás dispuesto a compartir el recuerdo que acabas de recordar. De hecho, estoy lleno de pensamientos curiosos sobre esto. Moon ya había visto la mentalidad chismosa del anciano, pero lo que estaba pensando en ese momento no era algo oculto, por lo que simplemente dijo directamente, pensé en mi madre, o de hecho, puedo pensar en muchos de esos recuerdos, incluido mi madre, 2 tíos, tías y hasta mis hermanos y hermanas, pero finalmente elegí el más memorable. Cada uno de ellos me ha brindado un amor precioso, sincero y apasionado, y estos, a mí, pueden hacerme sentir feliz desde el fondo de mi corazón. Entonces, en realidad, el encantamiento Patronus no es difícil para mí. Moon guardó su varita. Sabía que el sermón del anciano debería terminar aquí. Efectivamente, el anciano asintió claramente y guardó su varita como él.
Pero, al momento siguiente, escuchó al anciano decir, resulta que el amor de familia, bueno, es algo conmovedor y feliz. Pero pensé que pensarías en la señorita Evelina. Mon miró al anciano con una cara llena de burla sin palabras. Debería haberlo pensado antes, debería haber pensado que el profesor Dumbledore nunca dejaría pasar una oportunidad tan buena para burlarse de él. Tarde pero ya llegó. Afortunadamente, el profesor Dumbledore no decidió continuar con este tema. Señaló en dirección al castillo, y mientras caminaba hacia el castillo con Mon, dijo, tal vez tengas curiosidad por saber por qué quiero enseñarte el encantamiento Patronus. Después de todo, la mayoría de los dementores están en Azkaban en este momento, y creo que el mayor uso del hechizo Patronus mencionado en el libro es lidiar con los dementores. Sin embargo, de hecho, el encantamiento Patronus no solo se usa para tratar con dementores, sino que tiene el efecto de disipar todas las emociones puramente malvadas y negativas. Además, el encantamiento Patronus tiene un pequeño uso, es decir, puede usarse para magos. Envían sus voces hacia adelante. Por ejemplo, en algunos, cuando Mon terminó de aprender los 2 hechizos que le enseñó el profesor Dumbledore, las vacaciones de Pascua habían terminado menos de la mitad y, antes de que se diera cuenta, también había llegado la entrevista exclusiva concertada por el profeta. Vino a entrevistar a Mon. Era un hombre que parecía tener unos 30 años. Era alto y delgado. Aunque su apariencia no era muy delicada ni atractiva, era muy cómodo a la vista. Además, al igual que su apariencia, el método de entrevista de este reportero llamado Dominic Home también es muy cómodo y le da a la gente una sensación de brisa primaveral, sin preguntas o preguntas agresivas, y sin preocupaciones de privacidad o exploración excesiva. Lo más importante es que sabe captar la magnitud del problema y no ofende en absoluto de principio a fin. La entrevista, por un momento, Mon realmente quiso pedirle que les enseñara a los pequeños magos del periódico de la escuela Hogwarts algunas técnicas de entrevista. El lugar de la entrevista fue elegido en la pequeña casa de té de Hagrid. Hagrid les preparó una taza de té negro y algunos bocadillos. Aunque la apariencia y el sabor eran normales, las 2 personas que conversaban alegremente no tardaron en terminar todos los bocadillos. Estoy muy feliz de entrevistarlo, señor Fox. Dominic extendió su mano, estrechó la mano de Mon y luego se ajustó ligeramente su cazadora azul claro. La charla de hoy fue muy agradable. Si digo eso antes de venir aquí, si todavía estaba un poco desconcertado por tus increíbles logros, ahora creo que lo entiendo un poco. Gracias, señor Holm. Mon sonrió generosamente, también es un honor para mí ser entrevistado por usted. Espero que, si existe esa oportunidad en el futuro, pueda ser usted nuevamente. Eso espero. Dominic se encogió de hombros y luego le dijo a Mon, pero desafortunadamente, la próxima vez no seré yo quien haga la entrevista especial sobre tu crecimiento y logros. Y, Mon notó una ligera vacilación en la expresión de Dominic y lo siguió fuera de la casa de té. Luego sonrió y dijo, señor Holm, no tiene que ser tan comedido. Si tiene algo que decir, dígalo. Está bien, deberías haber recibido la carta del periódico. La siguiente entrevista especial se trasladó a junio porque el periodista no pudo irse por un tiempo, que es después de los exámenes finales en Hogwarts. Dominic parpadeó. Parpadeando, no realmente no quiero que pienses que soy alguien a quien le gusta hablar mal de mis colegas a sus espaldas, pero sí necesito recordarte esto. La segunda entrevista especial. La periodista que viene a entrevistarte es Rita Skeeter. Que escuchó el nombre Rita Skeeter, Mon comprendió inmediatamente por qué Dominic quería hablar mal de sus colegas a sus espaldas. Incluso si no tuviera recuerdos de su vida anterior, habría oído hablar de esta reportera, porque este tipo era famoso, pero simplemente era notorio. Estropear rumores, especulaciones maliciosas, habilidades de escritura de primavera y otoño e injertar a otros, estos trucos son solo trucos que Rita Skeeter logra fácilmente. Puede convertir el negro en blanco o convertir el blanco en negro. Todo depende de cómo conseguir más popularidad y que más gente lo lea. Desde este punto de vista, Rita Skeeter tiene sin duda un éxito. Casi todos los artículos que entrevista y escribe son populares en el Profeta. Gracias por el recordatorio, señor Holm. Mon asintió suavemente hacia Dominic. Si no me enterara de esta noticia hasta justo antes de la entrevista, me temo que realmente me dolería la cabeza. De nada, está bien, yo me iré primero, señor Fox. Espero que podamos vernos nuevamente. Le deseo unas felices vacaciones. Dominic saludó a Mon y luego caminó hacia la puerta de Hogwarts. Mirando su espalda en retirada, Mon estiró su cintura, luego levantó la cabeza para mirar al cielo. A continuación, finalmente podría descansar bien durante la mitad restante de las vacaciones de Pascua. Capítulo 108. Antes de que llegue el examen, pequeños magos de Hogwarts entraron inmediatamente en el período más ocupado del semestre. El examen final y la preparación para el examen le ocupará parte de su tiempo. Inmediatamente después, los miembros del equipo de Quidditch de cada universidad tuvieron que tomarse un tiempo para prepararse para los 2 últimos juegos de Quidditch. En mayo, cada equipo de las 4 universidades tuvo que competir una vez y nadie pudo escapar. Además, todavía hay muchos magos jóvenes que no están dispuestos a dejar de participar en duelos en el club de duelo cada semana, con la esperanza de dejar una buena clasificación en la clasificación antes del final oficial del semestre. En definitiva, una cosa tras otra, en el mes restante más o menos, casi todas recayeron sobre los pequeños magos. Algunas personas ciertamente lo disfrutan, como Hermione, quien recientemente se ha estado preparando para la evaluación del club de duelo mientras revisaba para su examen final.
Para Hermione, el examen final debe ser lo primero, de eso no hay duda, pero también está llena de confianza en la prueba final del club de duelo. Después de todo, llevo varios meses practicando y el tiempo restante es solo para consolidarme. Pero gente como Harry, Ron, Neville y otros obviamente no tienen tanto tiempo libre. Relativamente hablando, Ron es el más fácil de los tres. No tiene que prepararse para las evaluaciones ni para el entrenamiento de Quidditch, solo necesita prepararse para el examen final en paz y tranquilidad. Seguido por Harry, también tuvo que participar en el entrenamiento de Quidditch. Neville estaba bajo la mayor presión. Estaba decidido a pasar la prueba esta vez y casi se desmayaba por la presión, sin mencionar que para estas cosas ordinarias, no tenía corazón. Todo lo contrario de estos magos de segundo año son los veteranos como Mon, que están al menos en cuarto o quinto grado. No hace falta decir que Mon y Cedric, naturalmente, no tuvieron ninguna presión en el examen final, especialmente porque no eran como Hermione, que tuvo que pasar mucho tiempo leyendo el libro incluso si ya estaban seguros de ello. Por lo tanto, los dos tenían el mismo aspecto de siempre. Si Mon no hubiera dado ocasionalmente comentarios importantes a los demás ni siquiera se habrían dado cuenta de que era un estudiante que se enfrentaba al final del semestre. Gary y Aileen están trabajando duro para llegar a fin de mes, si quieres hablar de presión, en realidad no la sienten. Después de todo, han estado estudiando en Hogwarts durante varios años y han estado saliendo con Mon y Cedric. Aunque no pueden aprender a usar su cerebro, definitivamente han aprendido a entenderse a sí mismos correctamente. Por lo tanto, aunque el examen aún no ha llegado oficialmente, tanto Gal como Aileen ya pueden adivinar cómo les irá. Debido a esto, durante esta revisión, hubo dos temas que Gal simple y claramente sacó de su mente. Simplemente obtendrás una T. Gal Fuller es el hombre que dijo en el primer año de escuela que el dolor a largo plazo es peor que el dolor a corto plazo y también era un hombre niño sin determinación. De esta manera, en medio de las diversas respuestas de los pequeños magos, dos partidos de Quidditch se sucedieron uno tras otro. En la primera semana de mayo, durante el partido de Hufflepuff contra Slytherin, Slytherin aprendió completamente de la experiencia anterior y sacó a Draco Malfoy del campo y lo reemplazó con el buscador de reemplazo del equipo. Sin la distracción de Malfoy, que estaba distraído, el equipo de Slytherin arrastró con éxito al equipo de Hufflepuff a una feroz batalla. Cedric también fue completamente observado por ellos en la primera media hora, incapaz de escapar para buscar rastros de la Snitch dorada. Sin embargo, cuando el juego se acercaba gradualmente a una hora y la brecha de puntuación entre los dos lados se acercaba a los 100 puntos, Cedric finalmente encontró una oportunidad con su agudo sentido del olfato, rápidamente rompió el asedio y ganó con la Snitch dorada. Por otro lado, llevó a Hufflepuff a su última victoria del año. Y esto también significa que el campeón de la Copa de la Academia de Quidditch de este año no es otro que Hufflepuff. Como siempre, los pequeños magos que vieron el juego dieron su más sincero aplauso, incluso Slytherin, que perdió el juego, fue él mismo. Realmente no estaban dispuestos a aceptarlo. Perdieron el primer juego de este año por un pelo, y el segundo juego terminó. En el fracaso debido a la extremadamente mala condición de Malfoy, pensé que podría ganar al final, pero aún así perdí. Pero ahora, la mayoría de ellos ha comprendido que el llamado a hacer lo que sea necesario para lograr la victoria no necesariamente se aplica a todos. Como dijo Mon, las competencias entre universidades deberían promover la diversión y la competencia, en lugar de robar y pelear como enemigos. La frase haz lo que sea necesario para lograr la victoria debe ser algo que demuestres a tus enemigos, no a amigos que viven juntos día y noche. Después del aterrizaje, los jugadores de los dos equipos se dieron la mano y se abrazaron, y luego regresaron a los vestuarios de sus propias universidades. Todos podían ver la falta de voluntad en el rostro del capitán de Slytherin, pero no había duda de que desde el momento en que Harry y Cedric, dos increíbles buscadores, entraron al campo, ya no pudieron continuar con el tipo de dominio que ha mostrado en los juegos de fútbol. El pasado. 2 semanas después, finalmente llegó el último partido de Quidditch del semestre. Aunque la Copa de la Academia de Quidditch de este año está destinada a ser ganada por Hufflepuff, Gryffindor y Ravenclaw no han mostrado ninguna relajación en el juego debido a esto. Esto lo han revelado Harry y Autumn. Esto se puede ver en el duelo de buscadores entre los dos. De principio a fin, Harry mantuvo a Q alejado. Si Cedric fue más o menos complaciente con Ravenclaw durante el juego, después de todo, ella era su novia, entonces para Harry, aunque no mostró piedad en absoluto, no hay duda de que Cedric y él lo atacarán. Q en la siguiente fiesta, pero en comparación con la mirada de muerte de Oliver, siente que preferiría hacer las paces con Cedric y Q. De ninguna manera, cuando se trata del partido de Quidditch, Oliver Wood nunca permitirá ningún tipo de holgura. Entonces, así, bajo los ojos impotentes de Q, Harry llevó al equipo de Gryffindor a la victoria de un solo golpe con una gran ventaja de casi 20 metros. Luego, tan pronto como se cayó de la escoba, Harry inmediatamente tuvo una buena palabra que decirle a Q. Afortunadamente, Q no es una chica a la que le importen este tipo de cosas. En primer lugar, la razón por la que arrastró a Cedric para hablar durante tanto tiempo fue solo una especie de coquetería durante el amor adolescente. En este punto, el partido de Quidditch de todo el semestre llegó a su fin. Del examen final, el último fin de semana de mayo, el club del duelo dio también el pistoletazo de salida a la última evaluación del año. Debido a que Harry, Ron, Spear y Quaid habían aprobado con éxito las evaluaciones anteriores una tras otra, cuando ingresaron al lugar de la evaluación esta vez, Hermione y Neville formaron un trío de Slytherin. La niña de primer grado entró al salón grande.
Oficialmente la evaluación que aceptarían, los tres se animaron mutuamente. Luego, Neville eligió la evaluación de Sirius, Hermione eligió la evaluación de Mon y la chica de Slytherin de tercer año caminó detrás de la cortina donde estaba el profesor Flitwick. Fuera del aula grande, otros también esperan ansiosamente los resultados de sus evaluaciones. 2 minutos después. Las tres personas salieron del gran salón de clases una tras otra tal como habían entrado. Sin embargo, Hermione tenía una sonrisa de confianza en su rostro, mientras que Neville y la niña Slytherin de tercer grado tenían rostros impotentes y perdidos. Justo cuando Ron quería quejarse de la inteligencia emocional de Hermione, vieron a Hermione asintiendo en su dirección, luego rápidamente cambió su expresión a una de simpatía y arrepentimiento, se volvió hacia Neville y le susurró. Mirando a Neville y a la otra chica, era obvio que Hermione debería haberlos consolado así una vez antes de salir. Ron mostró una sonrisa de satisfacción y le dio una palmada en el hombro a Harry. Mira, me atrevo a decir que Hermione finalmente aprendió de nosotros cómo llevarse bien con otras personas. Harry estuvo de acuerdo, la superficialidad en su tono era evidente. De hecho, lo que dijo Ron no estaba del todo mal. De hecho, Hermione había restringido gradualmente su anterior inexplicable autoadmiración por llevarse bien con todos, aunque a menudo todavía mostraba una fuerte actitud, parece bastante sermoneadora, pero en cualquier caso es mucho mejor. Pero cuando este tipo de palabras salieron de la boca de Ron, a Harry le resultó muy difícil estar de acuerdo con ellas. Después de todo, Ron se peleaba con Hermione mucho más a menudo que con Hermione. Hola, Neville. Cuando los tres se acercaron, todos dieron un paso adelante para saludarlos. Cedric fue el primero en preguntar con preocupación sobre la situación de Neville, no te desanimes. ¿Cuál es el problema esta vez? Neville bajó la cabeza y murmuró. Yo, parecía que no podía reaccionar, y Sirius me desarmó rápidamente. Está bien, creo que podría ser demasiado estúpido, deja de decir tonterías, piénsalo, Neville. Lee se encogió de hombros, al menos no fuiste derrotado por Sirius en un cara a cara como la primera vez, ¿cierto? El consuelo de Lee no tuvo ningún efecto. Neville suspiró profundamente y la mano en su bolsillo se apretó por un momento. Justo cuando todos estaban indefensos ante la situación de Neville, Mon de repente asomó la cabeza por la puerta del gran salón de clases. Penello, ¿no hay otros estudiantes que deban ser evaluados más tarde? Penello negó con la cabeza y le indicó a Mon Aui que eran el último equipo. Mon asintió levemente y luego dijo en voz alta, Neville, podrías pasar. Tengo algo que decirte. Al escuchar esto, Neville se sobresaltó por un momento, luego se dio cuenta de lo que estaba haciendo y comenzó a arrastrar los pies hacia el salón principal nuevamente. Capítulo 109 es el final y es el comienzo. Nadie sabía exactamente qué le dijo Mon a Neville ese día. En resumen, cuando salió del gran salón de clases, él, que antes parecía abatido, de repente pareció tener un poco más de energía. Sin duda esto es algo bueno, al menos los resultados de la evaluación no afectarán su examen final. Sí, de hecho, este es el único fin de semana que les queda este semestre. Con la llegada de los exámenes finales, cada vez más pequeños magos se han sumado al ejército de lectura de libros en la sala común. Esto demuestra plenamente que incluso si se trata de la misma escalada, siempre habrá personas que te abrazarán temprano y otras que te abrazarán tarde. A Susan Boone sentada y revisando con sus compañeros de cuarto en la sala común. Esto al menos demostró que Susan se había liberado total y completamente del impacto del diario en ella y su reconciliación con sus compañeros de cuarto. No estoy seguro de si mis respuestas en el examen de defensa contra las artes oscuras fueron correctas. Gal se rascó la cabeza, parece que me he perdido un paso para ahuyentar al fantasma femenino. Arlene miró a Gal con indiferencia. No te preocupes, Gal, incluso si respondes bien, no podrás obtener una O excelente en defensa contra las artes oscuras. Para ser honesto, creo que sí puedes. Obtenga una A base. Ya es una bendición. HMPH, tal vez mis calificaciones sean mejores que las tuyas. Gal le hizo un puchero a Yairlin insatisfecho. ¿Cómo sabes que solo puedo obtener una A? ¿Quieres apostar algo? Yairlin presionó el libro de texto de transformaciones contra su cara y su voz se apagó. No apuestes, ni siquiera lo pienses. Gar se negó firmemente. Obviamente, él mismo tenía poca confianza en los resultados de su examen de defensa contra las artes oscuras. Mon y Cedric se miraron impotentes. Hay que decir que a medida que pasaba el año, las dos personas mostraban más diferencias en todos los aspectos. Desde la forma del cuerpo hasta pasatiempos y temas en los que eres bueno. Pero cuando se trata de peleas, siguen siendo tan inseparables como lo fueron el primer año y pueden hablar entre ellos sobre cualquier tema. Luego, unos días después, Gal obtuvo los resultados de su prueba. Arlene dio en el blanco, su defensa contra las artes oscuras solo obtuvo una A. Dada esta oportunidad, Yairlin naturalmente no dejaría de molestar a Gar. Si Mon y Cedric no los hubieran sacado del dormitorio uno por uno, podrían haber discutido en la puerta hasta el último momento antes de salir de la escuela. Se acabó el banquete. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos todos a nuestro banquete nuevamente. El profesor Dumbledore se levantó y se limpió algunas arrugas de su túnica carmesí. El tiempo vuela muy rápido, ¿no? En un abrir y cerrar de ojos, tenemos que decir adiós. El uno al otro y un viejo semestre otra vez si lo piensas bien, parece que la cena de principios de semestre fue ayer. El anciano suspiró mientras levantaba su copa de vino. No importa quién seas, la despedida debería ser triste, pero después de ver tu apariencia enérgica, esta tristeza parece haber desaparecido de repente.
Invitó a los profesores y a los pequeños magos a levantar sus copas y tomar un sorbo juntos, y luego continuó. Le prometí al señor Fox, como el año pasado, que le dejaré tiempo para sus travesuras en su velada. Así que ahora, dejemos que hagamos un pequeño resumen sobre la copa de la academia de este año. Ante los ojos de los jóvenes magos que no estaban muy expectantes, el profesor Dumbledore anunció las puntuaciones finales de las 4 casas una por una. Hufflepuff ganó la copa de las casas sin ninguna duda. Pequeños magos no lo esperan con ansias. En primer lugar, la competición por la copa de la academia ya no es tan intensa. En segundo lugar, el gran reloj de arena para anotar está colocado en el exterior y cualquiera puede ver a los Hufflepuffs en el interior. Muy por delante de otras universidades. No hay manera, Hufflepuff es el campeón de Quidditch de este año, y Mon ha ganado 2 nuevos premios a la contribución especial a la escuela al matar al basilisco y enfrentarse a Voldemort. Si otras casas pudieran superar a Hufflepuff, todos pensarían que algo andaba mal. Por supuesto, aún así, ganar la copa de las casas sigue siendo algo muy feliz. Los pequeños magos de Hufflepuff aplaudieron de inmediato y las otras 3 casas también aplaudieron sin dudarlo. Incluso los profesores aplaudieron, pero el profesor Snape tenía una expresión sombría, como si alguien le debiera 800 galeones de oro. Mon tenía todas las razones para sospechar que el profesor Snape ya podría haber comenzado a pensar en cómo deducir sus puntos el próximo año. Si continúa enseñando en Hogwarts el próximo año. Mientras el profesor Dumbledore agitaba su mano, muchas decoraciones relacionadas con Hufflepuff aparecieron de repente en el gran comedor. Banderas colgantes, largas borlas ondeando suavemente, incluso cortinas y manteles, y se cambiaron a los colores de Hufflepuff. Está bien todos, sé que tienen que regresar y prepararse para la celebración de la noche, así que comencemos a comer. El anciano sonrió, volvió a levantar su copa y bebió el vino de un trago. Al mismo tiempo, en algún lugar lejano y desconocido. Narcisa. La voz del orador era ronca y extraña, y el movimiento sonaba más como el silbido de una serpiente que el de una persona, lo que hacía que la gente se sintiera espeluznante y se les erizaran los pelos. Te admiro por tener el coraje de venir a verme. Déjame adivinar, ese idiota de Lucius probablemente no tiene remedio, ¿verdad? Maestro. Narcisa necesitó todo el coraje para finalmente abrir la boca, pero cada sílaba que pronunció todavía temblaba. Por favor, perdóname. Narcisa, eres diferente a Lucius. No hay ninguna marca mía en ti, nunca. El hombre que había estado sentado en la sombra levantó levemente la mano y, de repente, varias serpientes venenosas emergieron de sus anchas mangas. Rápidamente envolvió su esbelto cuerpo alrededor de las extremidades de Narcisa Malfoy y quedó suspendido en el aire inexplicablemente, elevando a Narcisa en alto. Al mismo tiempo, las serpientes venenosas seguían escupiendo su veneno, mirando el cuello de Narcisa con ojos fríos y codiciosos. Entonces, no estás calificado para pedirme que te perdone. Narcisa estaba extremadamente asustada, pero no se atrevió a luchar, ni siquiera a respirar demasiado fuerte. Tuvo que hacer todo lo posible para contenerse. Lo siento, maestro, lo siento, pero Lucius, cierra la boca. Voldemort de repente se puso furioso. Como si hubieran recibido alguna orden, las serpientes venenosas inmediatamente se acurrucaron y acercaron sus colmillos al delgado cuello de Narcisa. Narcisa Malfoy incluso podía sentir claramente el escalofrío proveniente de su cuello. No me digas a qué se enfrenta Lucius Malfoy. Es un idiota que ni siquiera puede cuidar un objeto. Incluso si los dementores le han chupado el alma, se lo merece. Maestro, no se enoje con esa gente, no se lo merecen. En los ojos horrorizados de Narcisa Malfoy, otra voz surgió de la sombra, la voz sombría de un joven. Narcisa sabía muy bien que solo había 2 personas en esta habitación en este momento, una era ella y el otro era Voldemort sentado en las sombras, y no había una tercera persona además de esa. ¿Pero por qué? Tragó y su cuerpo finalmente comenzó a temblar incontrolablemente. Tienes razón, Derek. La voz de Voldemort salió de nuevo, y esta vez, Narcisa finalmente confirmó su juicio. Ya fuera la voz de Voldemort o la voz del joven sombrío llamado Derek, todas vinieron de la dirección del hombre en la sombra. Con gran miedo, Narcisa Malfoy cerró los ojos. Durante más de 10 segundos después de eso. No fue hasta que Narcisa sintió que iba a morir que Voldemort le habló. Narcisa, aunque me has decepcionado por completo, el amable y gran Voldemort todavía está dispuesto a darte una última oportunidad. El hombre con túnica negra en la sombra se levantó y luego caminó lentamente hacia Narcisa Malfoy. Narcisa lo escuchó muy claramente, pero no se atrevió a abrir los ojos para nada. Voldemort parecía muy satisfecho con su reacción. Eres una persona inteligente, Narcisa. Tú y Lucius sois personas inteligentes. Desafortunadamente, las personas que son demasiado inteligentes tienen que pagar un precio enorme si quieren ganarse la confianza de los demás. Las palabras de Voldemort fueron violentas. Significa que ha sido completamente reprimido en este momento, reemplazado por la habitual indiferencia y arrogancia. Dime, Narcisa, ¿estás dispuesta a pagar este precio? No importa cuál sea el precio. Narcisa tragó saliva de nuevo. Como madre, instintivamente se resistió a esta petición. Incluso para su marido, ella nunca estuvo dispuesta a lastimar a su hijo. Había un precio que no estaba en absoluto dispuesta a pagar. En ese momento, Narcisa parecía tener un demonio en su corazón, hechizándola constantemente, tratando de que hablara con franqueza y rechazara la petición de Voldemort. Sin embargo, ella finalmente asintió sí, maestro. Entonces, de repente sintió que las serpientes venenosas que ataban sus extremidades comenzaban a salir, y su cuerpo comenzó a caer hasta caer nuevamente al suelo.
Todavía no se atrevía a abrir los ojos, solo se atrevía a levantarse a tientas. Ve, los hermanos Carrow te dirán lo que tienes que hacer. Cuando lo completes, naturalmente dejaré que Lucius Malfoy regrese a mi mando. Todavía tiene que aceptar un castigo merecido, por su estupidez e inacción a lo largo de los años. Narcisa quería decir que su marido sería encarcelado directamente en Azkaban en unos días. Pero ella sabía que frente a Voldemort, frente a un Voldemort que, aunque parecía extraño, obviamente era capaz de moverse libremente, no tenía lugar para negociar. Incluso si todavía estaba viva, ya se había ido. Así que solo pudo permanecer en silencio y abrir lentamente los ojos. En el rincón oscuro de la habitación, una figura oscura estaba de espaldas a ella, parada frente al sillón. Narcisa no dijo más, pero se inclinó respetuosamente ante la figura y luego salió de la habitación. Originalmente estaba buscando a Voldemort, pero hasta que realmente lo encontró, hasta este momento, solo entonces supo que Voldemort hacía que todos temieran e incluso temblaran, realmente de vuelta. Pueden seguir viendo esta y más novelas en nuestro Patreon, no se olviden activar la campana para las siguientes actualizaciones. Gracias.